Nehemías capítulo 11, por favor. Vamos a enfocarnos, bueno, de hecho puede ir directo a Nehemías capítulo 12. Vamos a estudiar estos dos capítulos, aunque nuestro enfoque quizás esté en el capítulo 12. Adelante. Vamos a enfocarnos en los últimos 21 versículos de Nehemías capítulo 12, porque otra vez en estos dos capítulos encontramos una lista, o quizás varias listas de nombres. Estas listas son importantes para Dios y lo sabemos porque Dios los inspiró, los preservó aquí en su palabra. Son importantes para el pueblo judío porque muchos de ellos podían quizás buscar sus genealogías en esas listas. Pero quizás son de menor importancia para nosotros y por eso no vamos a tomar mucho tiempo estudiando estas listas de nombres. Los nombres mencionados en capítulo 11 son los voluntarios quienes se ofrecieron o acordaron vivir en la ciudad. ¿Se acuerda? Habíamos hablado de que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, Jerusalén estaba en ruinas. Y cuando digo que estaba en ruinas, bueno, yo no estaba aquí con el terremoto del 2010, ¿cierto? Yo no vi partes quizás destruidas por ese terremoto. Pero supongo que cuando dice que la ciudad estaba en ruinas, supongo que quiere decir que estaba mucho peor que lo que unos vieron en ese terremoto. Al decir que estaba en ruinas, quería decir que no había ni una casa que era habitable. Quería decir que no habían muros para defender a la ciudad. Así que Nehemías, y gracias a la ayuda de Dios, la ayuda del pueblo, pudieron levantar esos muros en unos 2 meses. Pero no era suficiente tener muros sin haber quien defendiera los muros. Entonces, él hizo un llamado para ver quién va a venir, quién va a vivir dentro de estos muros. No era solamente los muros, no eran solamente para la protección de quienes vivían dentro de los muros, sino también eran para la protección de quienes vivían alrededor de esos muros. Quienes quizás les gustaba más vivir en el campo, pero cuando viene el enemigo no tienen defensas. Así que, ¿qué hace cuando viene el enemigo? Huyen a la ciudad fortificada, huyen a la defensa de sus muros. Pero todos querían quizás aprovechar de los muros y nadie quería invertir, nadie quería sacrificarse para vivir ahí, para mantener los muros, para ser los responsables de abrir y cerrar la puerta, porque muros sin puerta no sirven de nada, para estar vigilando para ver si el enemigo venía de lejos, porque no sirve tener muros si no hay aviso de que viene el enemigo para entrar y cerrar las puertas. Entonces algunos, digámoslo como es, se sacrificaron para venir a vivir dentro de la ciudad, y vamos a volver a llegar a ese punto más adelante. Y en capítulo 11 vemos una lista de quienes se sacrificaron, se ofrecieron para vivir dentro de los muros. En capítulo 12 el enfoque ahora está en los levitas, quienes servían en la casa del Señor. Pero acuérdese el contexto que hemos visto hasta este punto. Ellos primero edificaron los muros, y ese fue el enfoque de la primera mitad del libro de Nehemías. Y quizás si el libro de Nehemías terminase ahí, diríamos, wow, qué gran obra Dios ha hecho. Pero la obra que Dios estaba haciendo recién estaba comenzando cuando esos muros se terminaron de construir. Nosotros quizás un día, no sé si este año, vamos a celebrar que el edificio se terminó y wow, será un gran logro, ya es un gran logro lo que se ha avanzado. Pero eso no es el fin o la conclusión de lo que Dios quiere hacer. Es simplemente otro paso. Me acuerdo cuando hace poco más de un año celebramos que por fin teníamos esta propiedad, pero eso no fue el fin, fue simplemente el próximo paso. Y yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, Dios todavía tiene otro paso, Dios todavía tiene otra victoria, Dios tiene otro propósito todavía para nuestras vidas. Ellos edificaron los muros, y habiendo edificado los muros, tomaron tiempo para leer, para entender la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, se dieron cuenta de que habían ofendido a Dios, se habían dado cuenta de que habían desobedecido a Dios, se habían dado cuenta de que todo el sufrimiento del pasado, del cautiverio que sufrieron algunos de ellos y los que vinieron antes de ellos, todo eso era consecuencia de su pecado a Dios. Habían desobedecido a Dios. De consecuencia, naturalmente, respondieron con tristeza. Pero los líderes, los sacerdotes, Nehemías les dijeron, no os entristezcáis, el gozo de Jehová sea vuestra fortaleza.
Es decir, estamos a la fecha cuando Dios mandó celebración, no pueden estar llorando en este momento. Entiendo la emoción natural de querer llorar, entiendo la emoción natural de estar tristes, pero cuando Dios manda que deberíamos regocijar, deberíamos regocijar. Cuando Dios manda que deberíamos celebrar y alabarle a Él, debemos alabarle a Él. Alguno quizás está pensando, pero pastor, desconoces mis circunstancias y yo quizás las desconozco, pero Dios las conoce. Acabamos de cantar dando gracias a Dios, alabándole a Él, exaltándole a Él por lo que ha hecho. Y sin embargo, en momentos de dificultades en nuestras vidas, solamente podemos ver las dificultades y por lo tanto solamente podemos estar tristes cuando deberíamos levantar nuestros ojos, ver a Jesús quien dio su vida por nosotros y decir, si Él murió por mí, yo puedo vivir por Él. Se entristecieron, pero celebraron en obediencia a Dios. Se arrepintieron luego en el capítulo, no me acuerdo si fue el capítulo 9. Pasaron horas confesando sus pecados y adorando a Dios. Y luego se enfocaron en la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios. Y luego vimos la semana pasada que hicieron un voto de obediencia. Prometieron, Dios, vamos a obedecerte. Has sido tan bueno con nosotros que seríamos tontos por no obedecerte. Pero aún Dios, aún si quitas tus bendiciones de nuestra nación, vamos a obedecerte. Ahora, lamentablemente, si alguno se ha adelantado en la lectura del libro de Nehemías, sabe que vamos a ver la próxima semana que no cumplieron con ese voto. Nehemías se va a ir y va a regresar y va a encontrar que el pueblo ha abandonado todo lo que prometieron hacer en tan corto tiempo. Y así muchas veces somos nosotros. Pero hoy en capítulo 12 quiero leer del 27 al 47. El 27 al 47, y quiero ver esta celebración de agradecimiento. Hicieron una promesa, algunos vinieron, se ofrecieron para vivir en la ciudad, los levitas vinieron para cumplir el labor que Dios había ordenado para ellos, y dijeron, wow, esto es la hermosura de vivir en comunión con Dios. Esto es la hermosura de vivir en obediencia a Dios. Vamos a celebrar y demostrar nuestro agradecimiento. La Biblia dice en Nehemías capítulo 12, versículo 27, y para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Neftalí, y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que daban gracias, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba atrás de ellos Osaías y la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesulam, Judá y Benjamín y Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, Semaías y Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y Esdras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Nehemías capítulo 12, versículo 38. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Nea, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los 2 coros en la casa de Dios, y yo y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Masías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masías y Semaías y Eleazar y Uzi y Johanán y Malquías y Elam y Eser
y los cantores cantaban alto, e Israías era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que servían. Y los cantores y los porteros guardaron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de expiación, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico, y alabanza, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Oremos antes de seguir. Dios, Padre, gracias por todo lo que has hecho para nosotros, por nosotros y hasta incluso por medio de nosotros. Señores, no somos dignos de nada, no somos dignos de una gota de tu bondad, no somos dignos del privilegio de poder tener tu palabra en nuestras manos, mientras que hay quienes todavía no han escuchado. Pero Dios, gracias por tus bendiciones. Gracias por ser bueno, aun cuando nosotros no lo somos. Gracias por ser fiel, aun cuando nosotros desobedecemos. Dios, en este momento, mientras que tomamos tiempo para estudiar tu palabra juntos, habla a nuestras vidas, a cada uno como individuo y a todos nosotros como iglesia, como hijos suyos. Háblanos, cámbianos, úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Al final terminamos leyendo varios nombres de todos modos. Y muchas de estas personas, la Biblia no nos da muchos detalles acerca de ellos, quizás porque no es importante para nosotros conocer los detalles acerca de ellos. Basta con saber que Dios sabe quiénes son. Basta con saber que Dios sabe lo que hicieron en obediencia a Él. Y muchas veces, no está en mis notas, pero muchas veces en medio de nuestro servicio al Señor, pensamos que quizás nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Hay uno que ve todo. Amén. Hay uno que sabe todo. Y si nadie más te agradece por lo que has hecho, si nadie más dice, oh, como pastor quiero agradecer al hermano tal o la hermana tal por hacer tal cosa, sigue trabajando para el Señor sabiendo que Él sabe. Amén. Él sabe aunque nadie más sepa. En capítulos 11 y 12, como dije antes, encontramos una celebración de lo que Dios había hecho. De hecho, cada vez que encontramos la palabra coros en nuestro pasaje, la palabra literalmente significa un grupo de alabanza, adoración o agradecimiento. Muchas veces pensamos de un coro como un grupo de cantores, alguien que hace música y quizás son profesionales o han estudiado un poco el tema de la música, pero entienda que estos coros sí eran un grupo musical, pero no cantaban para cantar, cantaban para alabar, adorar y agradecer al Señor. Es bueno celebrar a Dios y lo que ha hecho. Es bueno recordarnos de lo bueno que ha sido. Los muros que habían estado destruidos por más de 100 años fueron reconstruidos en 2 meses. Solamente Dios. El pueblo que se había alejado de Dios por siglos ha vuelto a tener una relación con Dios. Solo Dios. Dios ha sido bueno. Han vuelto a obedecer a Dios y han vuelto a escuchar de Dios. Y por lo tanto celebran para expresar su agradecimiento. Note que este agradecimiento, unos 6 aspectos que vamos a señalar acerca del agradecimiento. Primero, es producto del servicio a Dios. Están celebrando lo que Dios ha hecho. Reconstruyó los muros. Dios les habló por medio de su palabra. Ellos ahora tienen una relación con Él, pero reconoce la importancia humana en todo lo que Dios ha hecho. Dios podía haber enviado ángeles para reconstruir los muros. Dios podía haber hablado y con la mera palabra de que sale de su boca, los muros están reconstruidos. Dios es el Todopoderoso, lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Pidió la obediencia de su pueblo en ese caso. Amén. Nuestra adoración
es producto también de nuestro servicio a Dios. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de la obediencia del pueblo. No tan solo en la reconstrucción de los muros, sino en el avivamiento espiritual. Eso fue producto de la obediencia de los levitas, quienes enseñaron la palabra de Dios. Obediencia de las personas quienes vinieron para escuchar la palabra de Dios. Obediencia de las personas quienes se arrepintieron y empezaron a hacer caso a la palabra de Dios. El enfoque en la palabra de Dios. Todo esto es producto del servicio a Dios. Ahora un 10% de la población se ha sacrificado para habitar en Jerusalén. Vuelvo a repetir que este pueblo está en mal estado. Ellos ya tenían casas edificadas afuera. Y todos que tenemos casa entendemos lo bonito que es poder modificarlo un poco, pintar un muro y wow, ese muro ahora es bonito, ¿verdad? Quizás hacemos una ampliación y wow, esa ampliación es bonita. Esa casa llega a tener más valor a ti que podría tener para cualquier otra persona, porque esa casa la personalizaste. Ellos habían personalizado su casa. Lo habían construido de cero, pero dicen, está bien, vamos a dejar todo eso atrás para poder ser siervos en Jerusalén. Estos siervos, los que sacrificaron más, no vienen a Jerusalén tristes, molestos que nadie más vino para ayudarlos. Vienen y ellos son los que cantan el agradecimiento a Dios. Ellos son los que reconocen lo bueno que Dios ha sido. La mejor demostración de nuestro agradecimiento a Dios es nuestra obediencia y servicio a Dios. De nada sirve adorar a Dios con los labios si nuestra vida no refleja un corazón de adoración. No me digas que realmente estás agradecido con lo que Dios ha hecho por ti si no vives en obediencia a su voluntad. ¿Cuántas veces he escuchado de personas, principalmente personas que nunca han venido a la iglesia, pero incluso algunos que han venido a la iglesia? Oh, pastor, es que estoy tan agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida, y luego empiezan a venir, vienen seguido quizás por algunas semanas y luego no los volvemos a ver casi nunca. ¿Qué pasó? Quizás tenían una emoción de agradecimiento, pero no tenían un corazón de agradecimiento. Quizás esa emoción les llevó a obedecer a Dios por un rato, pero no tenían un corazón sometido a la voluntad de Dios para sus vidas. No me digas que amas a Dios si realmente no obedeces a Dios. Todos nos acordamos lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedéceme. No está diciendo si me amáis, vaya a la iglesia y canta bonito, aunque eso es parte quizás de la obediencia a Dios. No dice si me amáis, entrega una ofrenda más grande, aunque eso podría ser una demostración de nuestro agradecimiento a Dios. Pero Él dice, obedéceme. En el Antiguo Testamento Él dice, quiero obediencia más que sacrificios. Quiero que me obedezcas si realmente me amas. No deberíamos valorar las cosas que Dios nos ha dado más que el Dios quien nos dio esas cosas, ¿verdad? Llega a ser, quizás no lo he visto, pero podría llegar a ser que alguien recibe las bendiciones financieras de Dios y bendecido y lleno con gozo por lo que Dios ha hecho, va y pasa más tiempo con las bendiciones de Dios que con el Dios que le entregó esas bendiciones. No deberíamos olvidarnos de Dios, no deberíamos gozarnos tanto de las bendiciones de Dios que nos olvidemos del Dios de la bendición. Note que ellos querían usar las bendiciones que Dios les había dado y querían usar estas bendiciones para bendecir a Dios. En capítulo 11, versículo 16, la Biblia dice, y Sabethai y Josabad, de los principales de los levitas, encargados de la obra exterior de la casa de Dios. Ellos estaban a cargo de la mantención de la casa de Dios, podríamos decir. En capítulo 11, versículo 19 dice, y los porteros Acub, Talmón y sus hermanos guardas de las puertas, 172, que se organizaron para decir, vamos a cuidar los portones, vamos a guardar. Hay muchos otros ejemplos. Ellos no llegaron a la ciudad porque querían vivir en lujo. No llegaron a la ciudad porque querían un mejor empleo. No querían mejor locomoción o un mejor colegio para sus hijos. Llegaron a la ciudad porque querían servir a Dios. Y por medio de ese servicio querían también agradar a Dios, agradecer a Dios. Este agradecimiento, esta celebración de agradecimiento es producto del servicio a Dios, pero también es expresado en la música.
Nuestra porción que leímos del 27 al 47 se enfoca en todo lo que hicieron en cuanto a la música. En versículo 27 dice, la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. En versículo 29 menciona a los cantores, en versículo 28 menciona a los cantores, en el versículo 35 menciona a los trompetas, en versículos 45 y 46 otra vez los cantores y vinieron para cantar. Ellos querían expresar su agradecimiento a Dios en la música. Entiende por favor que la música es un don de Dios. El ser humano no inventó la música. Dios, que creó todo, creó también la música y entregó la música a nosotros. La música afecta y también expresa nuestras emociones. Es como otro idioma con el cual comunicamos, pero Dios la entregó a nosotros no para que la usáramos según nos pareciera a nosotros, sino según a Él le parece, según Él quiere. Tal como Dios quiere que nuestras oraciones estén enfocadas en Él y su voluntad en vez de nosotros y nuestra voluntad. Tal como Dios quiere que nuestras palabras sean agradables en sus oídos, Dios también quiere que nuestra música sea enfocada en Él y agradable a Él. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, la Biblia dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Algunas personas dicen, pastor, yo entiendo la voluntad de Dios para mi vida, pero es que requiere demasiado sacrificio. Bueno, has entendido perfectamente lo que Dios quiere comunicar. Dios pide de nosotros un sacrificio. Dios pide de nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, eso significa apartado del pecado, como vimos el domingo pasado en la tarde y vamos a volver a ver hoy y quizás, bueno, también en la hora de escuela dominical. Santo, apartado del pecado, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Dios no está exigiendo más de lo típico. Pero algunas personas se piensan ser como un auto chico que hemos cargado con mucho ladrillo. No, es que yo no puedo. Bueno, eso sería raro. Cargar un auto chico con mucho ladrillo porque haría mal al auto. Pero este versículo dice, es vuestro servicio racional. Dios te ha cargado con el ladrillo que Él sabe que tú puedes cargar. Amén. Si andas cargado con mucho ladrillo es que eres un camión. Quizás algunos son camión de 3/4 y otros son camionetas más chicas, no sé. Pero Dios le ha cargado con lo que usted ha sido creado para cargar. Amén. Por lo tanto, reconoce que es vuestro servicio racional. Versículo 2 luego dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Estamos hablando de mucho en general, pero específicamente de la música. Nuestra música como hijos de Dios, nuestra música como iglesia local, no debería ser conformada al mundo. Debería ser apartada del mundo, santa, agradable a Dios y perfecta. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a equivocarnos con la guitarra, eso no se refiere con decir perfecta, pero quiere decir que si seguimos la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Con demasiada frecuencia nosotros somos egoístas con la música. Todos tenemos nuestras preferencias y la música que nos gusta. Y quizás estamos en el vehículo con un amigo y alguien dice, esa música no me gusta, y nos enfocamos en lo que a nosotros nos gusta. Pero nos debería importar más lo que Dios prefiere, lo que a Él le gusta. Deberíamos usar la música para honrar, para agradar, para también agradecer a Dios, y no a nosotros mismos ni ninguna otra persona. De hecho, la mayoría de nuestros himnos, los himnos en nuestro himnario, se enfocan en adorar y agradar a Dios por quien es y lo que ha hecho. Los salmos, que son el himnario de la Biblia, sin duda comunican ese mensaje. Yo estaba leyendo varios salmos anoche y esta mañana porque me atrasé un poco en mi plan de lectura anual, así que hay que hacer la tarea para llegar al día en ese sentido. Y salmo tras salmo, tras salmo, tras salmo, su enfoque principal es: voy a alabar a Dios por lo bueno que ha hecho. Voy a engrandecer a Dios por lo misericordioso que ha sido. Voy a levantar a Dios. Claro que algunos también expresan quizás las emociones del ser humano, pero creo que la mayoría están enfocadas en Dios y lo que ha hecho por nosotros. Amén. Versículo 42 de Nehemías capítulo 12 dice: los cantores cantaban alto.
Eso también lleva a la idea de que cantaban fuerte. Ellos no tenían vergüenza del mensaje que comunicaban. Y algunos quizás decimos, bueno, sí, claro, es que todo el pueblo ahí era israelita. No, no todos eran israelitas. También habían algunas personas quizás quienes no creían en ese Dios. Pero ellos reconocían que por medio de mi canto yo puedo ser un testimonio a estos que no confían en Dios, a estos que no conocen a Dios. Algunos dicen, entonces deberíamos poner parlantes todo afuera y ponerlo a todo volumen. Bueno, tampoco queremos ofender a los vecinos. Pero tal como mis niños en la casa, cantan y cantan y cantan sin vergüenza. Nosotros podemos cantar sin vergüenza y nuestro canto puede ser un testimonio. Tal vez la música que ellos cantaban sonaba distinta a la música que cantamos nosotros, pero tenía un enfoque de agradar a Dios. Tenían personas dedicadas a la música porque ellos querían ofrecer a Dios lo mejor de su alabanza. Yo no quiero decir que solo los talentosos pueden adorar a Dios. Yo no quiero decir que si no tienes un título en música, y quizás Cristina es la única que tiene título en música, no puedes cantar o no puedes tocar un instrumento. No es lo que quiero decir. Pero quiero decir que deberíamos ofrecer lo mejor que tenemos para Dios. Si alguno va a tocar, que tome el tiempo para ensayar, para practicar lo que va a tocar. Si alguno va a dirigir con su voz, que tome tiempo para aprender bien los himnos que va a dirigir con su voz, etc. Y el versículo 43 también menciona que todos se regocijaron. Dice, se alegraron también la segunda mitad, también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esta alabanza no era solamente para los profesionales, era para todos. Pero deberíamos ofrecer lo mejor que podemos. Y con las predicaciones digitales que empezaron a tener un gran enfoque hace algunos años y siguen hoy día, quizás algunos están participando ahora mismo en vivo, no lo sé. Uno, claro, todavía escucha la predicación. Uno todavía puede ser nutrido por la palabra de Dios, pero pierde el gozo de poder cantar juntos, de poder levantar nuestras voces. Temo, un temor mío, temo que cuando llegamos al espacio más grande no se van a poder escuchar las voces tan ricas como se escuchan aquí. Si es así, habrá que llenar el espacio, cantar más fuerte, habrá que hacer lo que habrá que hacer. Pero realmente es un gozo y bendición poder estar juntos y levantar mi voz con otras voces y da gozo poder estar en un lugar cuando, aunque cante fuerte, yo ni escucho mi voz porque escucho todas las otras voces juntos levantando nuestra alabanza a nuestro Dios. Ellos no tan solo adoraron a Dios en el templo, sino también en los muros y en toda la ciudad. Nuestra música debería expresar agradecimiento a Dios tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Pero note, por favor, lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 10. Dice, de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago está hablando de la boca. Yo quiero hablar un poco de los oídos, de lo que escuchamos en la música. Quizás hay algunos que el día domingo, claro, venimos al culto y cantamos himnos y alabamos a Dios. Pero luego vamos a la casa y lo que entra a nuestro oído no es nada agradable a Dios. Expresamos bendición en la iglesia y de lunes a sábado en nuestros oídos llegan muchas maldiciones. Personas han querido decir, es que no hay nada malo con mi música es secular quizás, pero no hay nada malo, es solo música. Pero ¿realmente dice algo que agrada a Dios o no? No, las últimas semanas llevé a Rachel y yo no salgo mucho en locomoción público. Gracias a Dios tenemos el scooter anda más rápido y más económico que la locomoción pública. Pero estas últimas semanas fui a Santiago, fui en bus, ¿cuánto fue? Llevamos 2 buses, llevamos 2 viajes en metro, llevamos 2 taxis, 2 viajes en avión, llevamos muchos viajes. Y muchas ocasiones había música. Y luego anteayer fui al Mall Trébol y ahí sí fui en micro y otra vez la música que tenía el conductor. Y en por lo menos 3 ocasiones la música que se escuchaba era música asquerosa. Era música que ningún creyente debería escuchar, pero música que ningún niño debería escuchar, si entienden lo que quiero comunicar en eso. A veces las palabras estaban en español y a veces estaban en inglés y quizás el conductor ni tenía idea de lo que estaba diciendo. Y me pregunto quizás, ¿cuántos supuestos cristianos participan y disfrutan de ese mismo tipo de música?
La Biblia dice, Santiago 3:10, de una misma boca proceden maldición y bendición. Y esto no debe ser así. En los mismos oídos entran bendición y maldición, y eso no debe ser así. Tenga mucho cuidado con la música que escuchas. Realmente no importa cuánto a ti te gusta el sonido o el contenido. Si el sonido o contenido no es agradable a Dios, apágalo. Y tenga mucho cuidado con lo que escuchas en otros idiomas si no sabes lo que está diciendo. Este motivo de celebración o esta celebración de agradecimiento era de consecuencia de su obediencia, su servicio a Dios. Era expresado en la música, pero también note una frase importante en capítulo 12, versículo 30, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Esta celebración de agradecimiento ocurrió habiéndose purificado. No tan solo se purificaron a sí mismos, sino también purificaron a los que estarían involucrados en la adoración y los lugares donde estarían para adorar. Estamos hablando de la santidad y la consagración. Ahora, antes de que alguien me malentienda, Dios no nos manda hoy a matar un animal y derramar la sangre en este lugar para purificarlo. ¿Por qué? Porque hoy día la sangre de Jesús nos limpia. Hoy día la sangre de Jesús purifica. Hoy día la sangre de Jesús hace lo que la sangre de los animales hacía en el pasado. Y antes de que me malentienda, no es que tenemos que ir a comprar un vaso de la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es aplicada espiritualmente en vez de físicamente. Fue derramada físicamente. Hay quienes creen que no, pero la Biblia claramente dice, fue derramada físicamente, pero hoy día es aplicada espiritualmente. Tampoco quiero decir que, al decir que tenemos que purificarnos para realmente alabar a Dios, tampoco quiero decir que si no te bañaste mejor no cantes a Dios. Lo que quiero decir, tampoco quiero decir es que si tu corazón está mal con Dios mejor no cantas. Porque muchas veces el canto cambia nuestro corazón. El canto nos lleva a ese punto de arrepentimiento. Pero estoy destacando la importancia que este pueblo dio a la adoración y el agradecimiento que querían expresar. No lo buscaron hacer de la forma más conveniente ni más eficiente. Buscaron adorar a Dios de la forma que sería más agradable a Dios. No importa nuestra comodidad, importa lo que Dios quiere. El agradecimiento es un acto de adoración y debería ser ofrecido por personas santificadas. Sin duda, queremos que solo personas con un testimonio puro en la comunidad se involucren en la música de esta iglesia, en la dirección, en tocar los instrumentos. Pero estas personas también deberían tener mucho cuidado en mantener un corazón limpio. Algunos me han comentado, gracias a Dios, yo no lo he visto en las iglesias donde yo he participado, pero me han comentado que han participado de otras iglesias donde los cantores eran personas que estaban viviendo en pecado abierto, donde los músicos estaban viviendo en pecado abierto. Nunca debería ser así. Y mientras yo tengo la autoridad para decirlo, no va a ser así. ¿Por qué? Hay una necesidad de purificarse. Hay una necesidad de decir, si yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios en mi alabanza, yo tengo que ser un vaso limpio, yo tengo que ser un vaso purificado para la honra, la gloria de Dios. El agradecimiento, la alabanza, no es nada más que ruido cuando es ofrecido por personas desobedientes y personas no purificadas. No podemos agradecer a Dios viviendo en pecado. No importa si traes un cheque bien grande, no estás agradeciendo a Dios si vives en pecado. No importa si eres el músico más talentoso y tienes una voz muy hermosa, no estás agradeciendo a Dios si vives en pecado. Pero a la vez es importante recordar que no puedes purificarte a ti mismo. Necesitamos el poder de Dios para purificarnos en salvación y luego seguir purificándonos cada día. ¿Cómo es que Dios nos purifica? Primero con la palabra de Dios. Juan 15, versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Por la palabra de Dios somos limpios. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, Salmo 119, versículo 7, si no me equivoco. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos purifica. Por lo tanto, tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tome tiempo no tan solo para leerla, sino para preguntarte qué es lo que Dios me está diciendo a mí en este pasaje. Pero también el Espíritu de Dios nos purifica.
Tito capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios nos lava según ese versículo? ¿Cómo es que Dios nos regenera, es decir, nos da vida? ¿Cómo es que Dios nos renueva, nos hace nuevo? El Espíritu Santo. Amén. Prácticamente eso se demuestra en que el Espíritu Santo, ya que vive dentro de ti, si eres hijo de Dios, si ya has sido salvo, el Espíritu Santo vive dentro de ti y el Espíritu Santo te va a dirigir en situaciones. Quizás no vas a tener ningún versículo que diga que lo que estás contemplando sea malo, sea pecado, pero hay una voz dentro de ti que diga que dice que no lo deberías hacer. Amén. Es el Espíritu Santo purificándote. Es el Espíritu Santo diciendo, apártate de eso. Quizás no puedes explicar a nadie más. Quizás no puedes ir a tal persona y decir, hermano, lo que estás haciendo es pecado porque yo lo consideré y Dios me dijo que es pecado. Habla al otro hermano si lo encuentras en la Biblia, sí, habla con cuidado con el otro hermano. Pero si es simplemente el Espíritu Santo dirigiéndote a ti, siga al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo también le dirija a él. Eso no estaba en mis notas, pero habiéndose purificado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Este agradecimiento, esta alabanza también, número 4, involucra a toda la asamblea. No vamos a volver a leerlo, pero del versículo 31 al versículo 40 detalla distintas personas quienes estaban involucrados. Puedes agradecer a Dios a solas y lo debes hacer, pero siempre es mucho mejor, creo, tanto de nuestra perspectiva como desde la perspectiva de Dios, cuando podemos adorar a Dios con la iglesia de Dios. Salmo capítulo 133, versículo 1, dice que es un cántico gradual. David lo escribió. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un versículo que conocemos bien, pero quizás no lo conocemos bien si no hemos tenido el privilegio de habitar los hermanos juntos en armonía. Y de todo lo que podría destacar de esta iglesia, quizás una de las cosas más importantes es la armonía que podemos gozar. Todos quizás hemos estado en iglesias donde no hay tanta armonía y quizás decimos, bueno, toca ir a la iglesia, así que vamos a ir a la iglesia, pero ya no podemos decir cuán bueno y cuán delicioso es porque los hermanos no habitan en armonía. Hermanos, tenemos que mantener nuestras vidas puras, mantener nuestros ojos en Cristo, para no perder la armonía que Dios nos ha entregado. En el mismo sentido, puedes practicar fútbol a solas, pero siempre es mejor con por lo menos una persona más, y mucho mejor aún con 15 personas más. Esa ilustración tiene sus limitaciones porque a nadie le gusta practicar fútbol a solas, mientras quizás muchos de nosotros cantamos en la ducha, porque ahí estamos a solas y nos gusta cantar en la ducha. Nadie nos puede criticar, yo no sé, no voy a pedir, levante la mano, no. Pero también tiene sus limitaciones porque al hablar de fútbol, después de llegar a 20, 25 personas, ya no hay espacio para más. El partido alcanza solo para ciertas personas. Mientras que alabanza a Dios, entre más personas mejor. Amén. Entre más voces mejor. Amén. Alguien dice, no sé si tiene toda la razón. Bueno, yo no tengo un versículo en la Biblia para destacarlo, así que puede ser que esté mal aquí. Pero ¿por qué es que la gente va a estos conciertos masivos? ¿Por qué? Porque quieren estar con mucha gente, solo que en ese caso están alabando a un cantante humano que muchas veces está viviendo en pecado, en vez de alabar al Dios Santo y Todopoderoso que merece nuestra alabanza. Parece que el pueblo de Israel pasó por la ciudad cantando al Señor y luego llegaron al templo, a la casa de Dios. Parece que querían mantener el enfoque en Dios y no en el rito ni en la música. Por eso me encanta cuando podemos ir a la laguna, a salir del templo y decir, ahí también vamos a cantar. Quizás llegando al futuro podemos salir de paseo y de vez en cuando cantar. Hablando de los sábados, dije, no me acuerdo ya, siempre se me olvida, el primer y tercer sábado quizás vamos a tener reunión de varones y el segundo y cuarto ensayo de músicos, algo así. ¿Y qué hacemos cuando hay un quinto sábado? Sería genial salir como grupo en familia, a lo que sea, salir a un, no sé, un sendero, salir a un parque, el Parque Alisandre, salir a algún lugar para pasar un tiempo juntos
en armonía, y podemos salir de este lugar y decir, también vamos a cantar a Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios. La alabanza a Dios no es solo para el culto, es para toda nuestra vida. Número 5, esta celebración de agradecimiento también era entusiasmada y alegre. Versículo 43 dice, y sacrificaron aquel día grandes víctimas. ¿Entiende, por favor? Este sacrificio tenía un precio. Tenía una pérdida económica, podríamos decir. E hicieron alegrías. Al sacrificar de su estado financiero, estaban alegres, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. No creo que, al decir que fue oído desde lejos, no creo que se refiere a que tenían parlantes bien fuertes y se escuchó en toda la ciudad. No, sino creo que se refería a que alguien empezó a hablar. Oye, ¿escuchaste el ruido? ¿Escuchaste el cántico? ¿Sabes del gozo? Y por lo tanto, desde lejos se escuchó de lo que Dios estaba haciendo y lo que ellos estaban expresando en agradecimiento a Dios. Fue tema del testimonio, quizás no solamente de este momento, sino de los momentos que volvieron a ocurrir después de este momento. Puede haber momentos en tu vida cuando no te dan ganas de cantar en la iglesia, pero canta a Dios como quiera y deja que Dios cambie tu corazón. Cuando no tengo ganas de agradecer a Dios, es cuando realmente debo cantarle, porque el canto transforma mi enfoque, cambia mi corazón. Tal como cuando hay un partido de fútbol y hay mucho ruido, piensas, oh, ¿qué perdí? También mucho ruido en la iglesia hace que otras personas piensen, ¿qué perdí? Quiero ver la repetición. Bueno, el próximo domingo hay una repetición, así que venga la próxima oportunidad. También la grabación, pero no es lo mismo. Y honestamente, entre más volumen haya, más aprovecho yo del culto de adoración. Porque, no sé, quizás porque siento la sinceridad en lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo solo porque alguien nos mandó, nos dijo que deberíamos hacerlo, sino porque realmente nuestros corazones quieren expresar algo a Dios. Amén. Número 6, esta celebración de agradecimiento resulta en una satisfacción persistente. Versículos 44 al 47, los volveré a leer. Dice, y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hasta el versículo 43 se está describiendo lo que sucedió ese día, en esa ocasión. Pero el versículo 44 ahora está diciendo, tienen la mirada en el futuro. Reconocen que quieren volver a hacerlo, quieren volver a celebrar, quieren volver a cantar, quieren volver a adorar, pero reconocen que para poder hacer eso hay que contribuir, hay que organizarnos, hay que mantener esta casa de Dios, hay que sostener a los sacerdotes y los levitas y los cantores, hay que proveer para que podamos volver a hacer esto, para tener esta satisfacción persistente. Versículo 45. Y los cantores y los porteros guardaron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la expiación conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Es decir, ellos se dedicaron a su responsabilidad. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios. Parece que quizás después de David, yo recuerdo que David organizó en cierto sentido a los cantores. Puso un tipo de jerarquía en cuanto a la adoración a Dios dentro de la casa de Dios. Pero quizás después de Salomón se perdió. Y ellos dijeron, queremos volver a como debería ser. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías, es decir, no duró mucho tiempo, pero por el tiempo que duró, daba raciones a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón. Ellos dijeron, vamos a sacrificar, vamos a ofrendar en obediencia a Dios para el propósito de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, no quiero tomar este versículo y decir, ve, hasta los cantores merecen un sueldo. Era lo que ellos podían hacer por el tamaño de gente que tenían. Si un día llegamos a ser 1000 personas, no sé cómo caben 1000 personas al lado, pero si un día llegamos a ser 1000 personas, ya quizás sería bueno
tener un músico a quien pagamos para que se dedique a la música, a la dirección de la música, etc. Pero siendo los que somos, no veo tanto la necesidad de hacer eso. El enfoque estaba en que ellos estaban dispuestos a pagar un precio para poder adorar a Dios. En ese sentido, sí podemos invertir en algunas cosas. Cuando llegamos al lado, no al principio, pero va a haber un momento cuando invertimos un poco en parlantes un poco mejores que los que tenemos, una caja de sonido un poco mejor que el que tenemos ahora. Vamos a invertir quizás un poco en los micrófonos. Vamos a quizás de vez en cuando invertir en la educación de la música. Quizás podemos ayudar a que alguien venga, alguien que tenga mucho conocimiento puede venir por una semana y nos puede enseñar y por lo menos podemos cubrir sus gastos. El punto es que si queremos gozar, si queremos agradecer a Dios con el canto o con cualquier otro aspecto de lo que Dios ha pedido de nosotros, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ellos apuntaron a algunos levitas a encargarse de algunas cosas, incluyendo las ofrendas. Estaban tan agradecidos que querían devolver a Dios lo que Él les había dado. Pero en el versículo 47, esto no se acabó cuando se despidieron. Siguió por mucho tiempo. Fue quizás un momento de avivamiento que tuvo un efecto, por un rato por lo menos. Quizás en los años que siguieron después de ese día, bien puede ser que hubieron momentos cuando el pueblo no se sintió tan agradecido, pero siguieron entregando sus ofrendas, siguieron levantando sus voces. Y tal vez un niño preguntó por qué hacían todo eso, y en ese momento se acordaron, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hijo, perdóneme por no habértelo contado, por haberme yo olvidado, pero Dios ha sido bueno con nosotros. El agradecimiento al fondo trae abundancia. Amén. Tal vez no una abundancia física, como una abundancia del cambio de perspectivas. Amén. El pueblo de Israel aún no tenía abundancia física. La ciudad todavía estaba en mal estado. Pero en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que tenemos. Y nos damos cuenta de que ya tenemos abundancia. El agradecimiento debería ser algo permanente en nuestras vidas. No debería ser algo que sucede por 20 minutos durante la reunión, sino debería ser un estado en nuestros corazones en cualquier situación que nos encontremos. Encarcelado por el Evangelio, quién sabe si algún día llegará el momento. Pero se acuerda de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, ¿qué hicieron? Cantaron. Sufriendo quizás de alguna enfermedad, uno puede cantar. En luto por algún familiar, uno puede cantar. En cualquier situación podemos cantar agradecidos con Dios. Pero ¿cómo podemos estar agradecidos? Porque en el peor momento de nuestras vidas, Dios ha sido bueno. Amén. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, aun cuando nosotros estábamos muertos, hundiéndonos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, y aun si nunca hiciera nada más que eso sería suficiente motivo por el cual agradecer. Si una madre muere en el acto de dar a luz a su hijo, espero que ese hijo viviera siempre agradecido por lo que su madre hizo por él o ella. Cuanto más nosotros deberíamos vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando dio su vida por nosotros. Pero pensando en el ejemplo de las madres, no es día de nadie. El problema es, muchas veces no estamos agradecidos con nuestras madres. Si es que llegamos a como hijos, nos quejamos con sus demostraciones de amor. Es que no preparó la comida que yo quería. Es que me obliga a comer la comida que no me gusta. Es que me obliga a limpiar mi pieza. Es que empezamos a quejarnos cuando deberíamos estar agradecidos por el simple hecho de que ella nos dio vida, de que ella nos trajo a este mundo. Ninguna madre es perfecta, ningún padre tampoco. Pero Dios sí. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos con lo que Él nos ha dado? ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos con lo que Él ha enviado a nuestras vidas? No merecíamos lo bueno que ha dado. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos con sus reglas para nuestras vidas? Él sabe lo mejor. Decidamos ahora vivir agradecidos cual sea nuestra situación. Podría quizás haber leído 1 de Tesalonicenses 5:18 y con eso terminado. Dice, dad gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. En cualquier circunstancia, quizás yo debería aprender este hábito. Pastor, es que no sé qué hacer. Bueno, primero, dar gracias en todo. Y luego pide que Dios te demuestre el siguiente paso, pero ya te demostró el primero. Dad gracias en todo, porque en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier etapa de tu vida, esto es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Señor, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu corrección en nuestras vidas. Gracias que podemos ser purificados por tu palabra y por tu Espíritu. Si hay alguno aquí que quizás no ha confiado en Jesús, que no ha sido lavado, regenerado, renovado por el Espíritu Santo, Señor, obra en sus vidas para que puedan entender y quizás hoy, quizás en este momento puedan ser salvos. Pero los que somos salvos, Señor, perdónanos por no haber agradecido a ti por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Perdónenos por los momentos cuando nos quitamos nuestros ojos en tus bendiciones y vemos solamente las dificultades del momento. Dios, incluso las dificultades son buenos para nuestras vidas. Tu palabra lo promete. Así que, Señor, ayúdanos a obedecer ese mandamiento claro de 1 de Tesalonicenses 5:18. A regocijar, a dar gracias en todo. Porque en todo momento tú eres bueno. Amén. En todo momento tú eres justo. En todo momento tú eres santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a no tan solo tomar una decisión ahora, sino a cumplir con esa decisión. De que en todo estaremos agradecidos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.